Hoy es miércoles 22 de septiembre del 2021. El tema que vamos a tratar hoy es un tema nuevo, se llama ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es una abertura que se forma cuando se juntan dos líneas rectas. Estas líneas son los lados del ángulo y el punto donde se intersectan es el vértice. La medida de los ángulos depende de la abertura o amplitud de los lados y no de su largo. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de dos ángulos, ¿sí? Aquí vamos a observar, él tiene un vértice, este sería su vértice, y él tiene dos lados. Si yo hago referencia al ángulo este, que es de 60 grados, que es el de 60 grados, sería este. Este sería el ángulo de 60 grados. Entonces, ¿cuáles serían sus lados? Este y este que está aquí serían sus lados. Lo que está aquí, esta parte que está aquí, esta parte vendría siendo la amplitud o la abertura. Eso sería la cantidad en grados que van a tener esas dos líneas rectas, ¿sí? Entonces, como yo le había dicho anteriormente, aquí como observamos en la imagen, aquí podemos señalar los lados de un ángulo. Habíamos dicho que el ángulo se forma de dos aberturas. Aquí están las dos aberturas. Son dos líneas rectas, ¿sí? Que se juntan. Ahí están. Pero ellas tienen una amplitud o una abertura. En esa abertura yo voy a calcular el tamaño del ángulo, ¿sí? Dependiendo de la abertura que ella tenga aquí. Ella va a tener siempre un punto fijo. El punto fijo se le va a llamar vértice. Y las líneas rectas que ellas tienen se le va a llamar lado. Y lo que está acá adentro, que sería la amplitud o abertura, se le va a llamar ángulo. ¿Sí? El instrumento que se utiliza para medir los ángulos se llama transportador. Y la medida de un ángulo se expresa siempre en grados. Este es el instrumento que ustedes van a utilizar para medir los ángulos, para saber cuánto mide un ángulo, para saber cuánta es la amplitud o la abertura de cada uno de los lados de esas dos líneas rectas, ¿sí? Esto se le llama transportador. Ella va a tener una serie de números. Ella va a tener numeritos del 0 al 180, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a medir y voy a utilizar, si me están diciendo, hágame un ángulo de 20 grados, yo no voy a empezar de aquí para acá, ¿sí? Voy a empezar de aquí, teniendo las manecillas de reloj al contrario. Ustedes ven que las manecillas del reloj van, tit, 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 ¿sí? Van de aquí para acá. Esto va a ser lo contrario a la manecilla del reloj. Va de aquí hacia acá. Entonces, como yo di el ejemplo que era 20, yo voy a buscar dónde está el número 20 ubicado. Entonces, el número 20 sería aquí. Ahí es donde yo voy a empezar a guiarme para hacer mi ángulo. Yo voy a necesitar una regla y voy a necesitar un transportador. Hay transportadores que hacen las dos funciones, hacen las funciones de regla y hacen las funciones de transportador, ¿sí? Ese es el instrumento que uno utiliza para medir ángulos. Como podemos observar, los ángulos también se clasifican en diferentes tipos, ¿sí? Podemos ver un ángulo recto. El ángulo recto es el que va a medir 90 grados. Es el que va a estar como si tuviera en la manecilla de reloj, como si fueran las 3 de la tarde, ¿sí? Ese ángulo que va a formar las 3 de la tarde mide 90 grados, porque es la distancia que hay de uno de sus lados al otro lado, ¿sí? Y siempre se va a llamar ángulo recto.
siempre se va a llamar ángulo recto porque siempre va a medir 90 grados. Nos vamos al ángulo agudo. Si usted ve en el ángulo agudo, él es menor o mayor que el ángulo recto. El ángulo agudo va a ser 90 menor, va a ser menor que 90 grados, ¿sí? Porque el ángulo recto mide 90, pero el ángulo agudo va a medir menos de 90 grados. O sea que no va a llegar hasta arriba. Siempre los ángulos agudos van a medir menos de 90 grados. El ángulo obtuso, como observamos aquí en la imagen, tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que va a medir más de 90 grados. Él se va a pasar el número 90, ¿sí? Por eso se les llaman obtusos, porque se pasa de los 90 grados. Tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es el que mide 180 grados, este que está aquí, que parece una sola recta. El ángulo llano mide 180 grados. ¿Por qué? Porque él va a ser la mitad del transportador, ¿sí? El giro de él va a ser hasta la mitad. Él va igual que todos estos. Él va dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Él va dando vuelta hasta llegar a 180 grados. Cuando él llega a 180 grados va a ser una sola línea recta. Y esa sola línea recta va a medir 180. Y esos ángulos se le llama ángulo llano. Siempre se le va a llamar ángulo llano. El ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es el que va a medir más de 180 grados. ¿Ok? Él se va a pasar de la medida de 180 grados. Puede ser 210, puede ser 190, puede ser 185, pero él se va a pasar de los 180 grados. Y al pasarse de los 180 grados ya viene siendo un ángulo cóncavo. ¿Ok? El ángulo nulo es el que se mide en cero. Él no tiene una amplitud. Él no se le va a ampliar sus lados. Él va a tener un solo lado. Por eso se le llama ángulo nulo. Y tenemos el ángulo total. Tenemos el ángulo total que vendría siendo el que da todo el giro completo. ¿Sí? Que es el ángulo que mide 360 grados. Si ustedes observan aquí en la esquinita donde tengo la manito, ahí ustedes van a ver que él va a dar todo un giro completo. Él va a dar el giro completo y al dar el giro completo se le llama ángulo, total. ¿Sí? Esos son los tipos de ángulos que podemos observar. El ángulo recto, que mide 90 grados, el ángulo agudo, que mide menos de 90 grados, el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, el ángulo llano, que mide 180 grados, el ángulo cóncavo, que mide más de 180 grados, el ángulo nulo, que la misma palabra lo dice, nulo, o sea, él no tiene grados. Y el ángulo total es el que mide 360 grados. Él va a dar la vuelta completa, ¿ya? Esos son los tipos de ángulos que vamos a trabajar en esta semana. Nayeli se quedó pausada porque no... Y hablando de gente intensa... Dime, Dianicel, el ángulo que Nayeli le pregunté. El ángulo que mide más de 90 grados, ¿cómo se llama? el obtuso. Exactamente, el ángulo obtuso. Ahora, Alexandra, ¿cómo se llama el ángulo que mide más de 180 grados? ¿Cuál que no te escucho? ¿Se te escucha? Más o menos, dale, te escucho poquito.
¿Cómo se llama el ángulo que mide más de 180 grados? Cóncavo, muy bien. Cóncavo, ¿sí? A ver, entonces, eso es lo que voy a hacer. De cada explicación que yo dé, yo voy a agarrar a cualquiera al azar y le voy a hacer preguntas. Carlín, ¿cómo se llama el ángulo? El ángulo que mide 90 grados. Ángulo recto, ok. Muy bien. Entonces, en la página 183, tenemos 3 ejemplos de ángulos que están ahí. Según su abertura, ustedes me van a escribir ahí al ladito de ellos, según su abertura, ¿qué tipo de ángulo es? Si es ángulo recto, si es ángulo llano, si es ángulo obtuso o si es ángulo agudo, según la abertura, ¿sí? Usted ahí está, ellos no tienen el número, no tienen el valor agregado, pero según la abertura, ellos te van a indicar qué tipo es. ¿Ok? Ustedes van a contestar, van a hacer eso y lo vamos a discutir ahorita mismo. Entonces, vamos a discutir. A ver. El primer ángulo, según su abertura, según la abertura o la amplitud que él tiene, ¿cómo se llamaría? Solángel. Ese sería entonces ángulo agudo con 45. Ajá, ángulo agudo. ¿Ya lo mediste? Muy bien. Ella lo midió directo y ese es un ángulo agudo de 45 grados. Muy bien. Ahora, el siguiente. Vamos por acá abajo. Calet. El segundo ángulo que está ahí. ¿Cuál? El segundo ángulo. ¿Cómo se llama? ¿Es un ángulo recto, obtuso o agudo? Recto. Ok, es un ángulo recto. Y el tercero vendría siendo un ángulo obtuso, ¿sí? El tercero vendría siendo un ángulo obtuso.